viaje del emprendedor, que es como The Startup Journey. Vamos a hablar un poquito de eso, pero antes vamos a hacer una introducción respecto de qué es emprender hoy día en Latinoamérica. ¿Por qué hacemos esto nosotros? Porque llevamos mucho tiempo emprendiendo y la verdad es que cuando en lo personal a mí me tocó mi primera empresa y veo que aquí hay algunos amigos que han emprendido desde hace muchos años, que son más jóvenes que yo, pero pueden tener harta experiencia igual que yo, no había ninguna de las facilidades que hay hoy para emprender. No había el apoyo de Corfo, no había el conocimiento que hay, era muy diferente. Hoy día hemos avanzado muchísimo. Hoy día, año 2021, tenemos muchísimo avance en metodología emprendedora, en emprendimiento. Por ejemplo, sabemos que el emprendedor emprende para algo. Cuando hacemos las preguntas, nos dicen, mira, emprendo porque quiero ser mi propio jefe, emprendo porque quiero aumentar mi patrimonio, porque quiero estar más tiempo con mis hijos, porque en el fondo nos están diciendo, emprendo porque quiero ser libre. Y esto es muy importante. El motivador esencial de los emprendedores es la búsqueda de la libertad, que es muy natural. Entonces, a la medida que los países empiezan a pasar por encima de las necesidades básicas, digamos, empiezan a superarlas, empiezan a aproximarse a este tipo de cosas. Entonces, es muy interesante lo que está pasando en Latinoamérica. Sabemos mucho más que antes. Sabemos que un emprendedor es una combinación entre un rockero y un concertista. Un rockero porque tiene que desafiar el statu quo, tiene que desafiar la forma actual de hacer las cosas, y un concertista porque cuando llega la hora de ejecutar, tiene que ejecutar perfecto. Entonces es una mezcla muy difícil, es una mezcla complicada que se puede entrenar, y eso es algo que queríamos nosotros comentar. Sabemos que los emprendedores, y ustedes pueden ver ahí las referencias, son particulares, tienen determinadas capacidades que hay que ir desarrollando, cultivando, pero que en general se pueden, insisto, adquirir, no necesariamente se nace con estas capacidades. Por ejemplo, están más impulsados por una oportunidad que por los recursos. O sea, les interesa la oportunidad de emprender. Hay una oportunidad y la toman. Se comprometen con oportunidades muy rápidamente, pero después las dejan. Sabemos que los emprendedores son así. Sabemos que no se quieren exponer tanto a cada emprendimiento, sino que quieren en cada etapa, ojalá arriesgar lo que necesiten arriesgar, pero no más que eso. Es decir, los emprendedores no son unos tipos locos, arriesgados, que están dispuestos a jugarse el todo por el todo, no, al revés, son muy prudentes. Entienden de cierta forma que el riesgo es no arriesgarse, y eso es muy interesante. Los emprendedores no necesitan tener los recursos, necesitan usar recursos, necesitan usar recursos de terceros eventualmente para poder construir su propio proyecto. Entonces hay un cambio de mindset. Yo no necesito tener la fábrica ni el edificio, necesito usarlo. Se organizan en unas jerarquías mucho más planas, mucho más sencillas que las grandes corporaciones, porque tienen que ser mucho más ágiles, y vamos a entender un poquito por qué. Y luego buscan su propia compensación en la creación de valor. Así son los emprendedores. No necesariamente buscan metas de corto plazo o buscan ganar ámbitos de responsabilidad, buscan crear valor. Entonces, esto es un emprendedor. Esto es en cualquier parte del mundo, pero en particular en Latinoamérica. Hoy día, a diferencia de hace 20 años, sabemos muchísimo más. Sabemos que la metodología de emprendimiento se puede enseñar. Existen muchos libros, como aparece acá. Ustedes conocen varios de ellos: Lean Startup, La generación de modelos de negocio, de Osterwalder. Y aquí de pasada metimos un par que son nuestros, El Valle de la Muerte y Startup Journey, que están adaptados a los entornos emergentes. Emergentes como los países emergentes como nosotros, digamos, que no tienen las mismas condiciones para emprender que los países desarrollados. Pero al mismo tiempo sabemos una serie de cosas que hemos ido descubriendo a lo largo de los años, como por ejemplo que un startup no es una empresa chiquitita. Un startup es una innovación buscando su modelo de negocio, de acuerdo a lo que dice Steve Blank, que es el abuelito del emprendimiento del mundo. O sabemos que el viejo Michael Porter, que nos enseñaron estrategia en las universidades, todavía vale, aunque está bien cuestionado últimamente por esta proliferación de las plataformas a la Uber, a la Airbnb, pero todavía es válido. Hoy día tenemos herramientas como Canvas, de Osterwalder, que ustedes probablemente conocen, y si no, las vamos a conocer a lo largo de esta experiencia. Sabemos que existen estrategias para crear valor en base a la orquestación, a la articulación de activos de terceras partes. Y eso puede conferirnos muchas ventajas, como eficiencia, como agilidad,
pero también como apropiabilidad, que es la posibilidad de que nosotros seamos únicos en la oferta ante el mercado. Y vamos a hablar un poquito más de eso. Y sabemos ya cómo cruzar el Valle de la Muerte. Entonces ya sabemos muchísimo más que antes. Por lo tanto, deberíamos tener muchas más facilidades para construir empresas que las que tuvimos quienes emprendimos hace 20 años o algunos años atrás. Sabemos que los proyectos vienen en distintos tipos. Hay un tipo de proyecto que ustedes conocen que es la PYME, que tiende a un número estable de ventas, un volumen estable de ventas. No quise decir tiende asintóticamente a una constante porque es muy técnico, pero tiende a un volumen estable de ventas, producto que no crece más, dado su modelo de negocio. Entonces, una pyme normalmente se desarrolla para tener una forma de vivir, para financiarse la vida de una familia, y es muy respetable, y nosotros tenemos muchísimas pymes en Chile, y son el motor de la economía probablemente, pero tiene unas características que son diferentes del segundo tipo, que es un startup. Un startup, al revés de una pyme, busca acelerar su volumen de ventas, crecer muchísimo, y esto lo logra en base a estar construida sobre innovación tecnológica. Un startup está basada en innovación tecnológica, lo que le permite crecer muy rápido, tiene aspiraciones globales, no locales, como una pyme, requiere mecanismos de financiamiento un poquito más sofisticados que una pyme, y mecanismos de gestión muy propios, pero estas curvas de alguna forma identifican, caracterizan los distintos tipos de emprendimiento. Ahora, nos vamos a enfocar nosotros en esta dinámica, en esta serie de experiencias, en el segundo modelo, startups, porque la verdad es que una vez que uno entiende los startups, puede aplicar los mismos conceptos a las pymes, así que cubrimos uno con el otro. Sabemos mucho más. Sabemos que emprender es como nadar. ¿En qué sentido? Emprender es como nadar porque a nadar se aprende nadando y a emprender se aprende emprendiendo. No hay otra forma. Por mucho que veamos muchas charlas como esta o leamos muchos libros, la verdad es que lo que mejor nos enseña a emprender, es vivir la experiencia de emprender. Entonces vamos a tratar nosotros de colaborar en eso y vamos a formar expertos en emprendimiento a través de someterlos a experiencias del tipo de emprendimiento. Sabemos mucho más que antes. Sabemos también que hoy día la metodología de emprendimiento o la capacidad de emprender, si ustedes quieren, no viene de la cuna. Se puede estructurar y se puede enseñar. Por lo tanto, yo puedo hacer que alguien adquiera capacidades de emprender, aun cuando nos pareciera antes que un emprendedor venía con eso desde que nació. No es así. A cualquier persona le podemos enseñar a emprender y mucho más que eso, es un proceso estructurado que tiende, en la medida que uno lo ejecute correctamente, a reducir los riesgos del emprendimiento, pero uno tiene que conocerlo. Eso hemos desarrollado nosotros en Digeo Ventures, de eso se trata este ejercicio que estamos haciendo de formación, y vamos a repasar cada una de las etapas a lo largo del proceso. Puede estructurarse y enseñarse. Sabemos que hoy día estamos mucho mejor que antes, sabemos más, pero además contamos con una serie de apoyos en un ecosistema de emprendimiento. Hace 20 años no había un Corfo apoyando el emprendimiento dinámico, no había ni incubadoras, ni había redes de mentores, tal como hay hoy. Inversionistas ángeles, mentores, incubadoras, coworks, todo eso es un apoyo que hace que emprender hoy sea mucho más fácil que antes, y de hecho yo diría que el emprendimiento es hoy día el mejor momento para emprender. Hoy día no hubo nunca un momento antes, a diferencia de hoy, que fuera mejor para emprender. Por lo tanto, hoy hay que emprender, sobre todo cuando uno tiene tantas necesidades y necesita resolver tantos problemas. Acá hay ejemplos de coworks que fueron hace poco impulsados por Corfo y son muy, muy importantes, mucho más importantes que simplemente tener un lugar donde trabajar. Son importantes porque en un cowork uno conoce respecto de la experiencia de otro que está emprendiendo y puede nutrirse de esas prácticas, conceptos que van a ser muy importantes en esto que vamos a conversar. Ahora, todo esto que sabemos mucho más, todo esto que tenemos muchas más capacidades, se produce en un entorno en que el mundo se hace digital, el mundo se digitaliza.
Y cuando hablamos de digital, y acá empezamos a entrar en materia más técnica, hablamos de que este reformateo de la información, que originalmente era analógica, hacia la información binaria, nos permite tres piezas de Lego sobre las cuales nosotros vamos a construir nuestras empresas nuevas, nuestros emprendimientos. Estas tres piezas básicas de Lego son la posibilidad de manipular mucha información, que ustedes ya entienden porque la información está digitalizada, pero cuando yo digitalizo la información la puedo transmitir de un punto a otro sin pérdida de información, y es por eso que Internet nos permite en todo momento conocer todo lo que pasa en el mundo, o estar teniendo esta presentación acá, por ejemplo, y la conectividad a la que da origen la digitalización es lo que justifica hoy día la creación de las grandes empresas, porque anticipándome un poquito, hoy día un Uber, que es uno de los grandes unicornios del mundo, ¿cierto?, capitaliza en grado extremo la conectividad digital porque conecta la oferta con la demanda. Y los modelos de negocio que estamos nosotros observando en el mundo, que han dado origen a estos cambios tecnológicos tan importantes y a estas empresas tan grandes, tienen origen esencialmente en la conectividad, o sea, se deben a la conectividad. Pero hay una tercera componente, una tercera pieza del Lego, que después yo voy a combinar entre sí para dar origen a nuevas empresas, que es la capacidad de procesar esta información en base a algoritmos o modelos de inteligencia artificial, que es de lo que queremos conversar y en lo que nos queremos enfocar. Entonces, yo voy a construir casas, empresas, corporaciones, proyectos, en base a combinar distintas formas de sistemas de manejo de información, de conectividad o de capacidad de procesamiento. Todo lo que se ha construido en torno al Bitcoin, por ejemplo, sobre la plataforma blockchain, es una forma de procesamiento. No es más que eso, pero es eso, o sea, es muy importante. Esto es el mundo digital en síntesis. Entonces, ustedes si analizan cualquier startup se van a dar cuenta que de una u otra forma combina estas tres piezas. Ahora, ¿qué más ha pasado? ¿Cuál ha sido el impacto de este cambio al que hemos asistido a nivel global de la mano de la digitalización? La economía completa se vio impactada en su arquitectura por este cambio a la digitalización. Cuando la economía física anterior debía estar estructurada en torno a grandes empresas, producto de que los costos de transacción, es decir, encontrar un insumo o encontrar un eslabón de mi cadena productiva fuera de mi empresa era mucho más caro que hacerlo al interior, bueno, la economía completa estuvo apoyándose en la creación de grandes empresas que necesitan todos los eslabones al interior. Pero cuando la conectividad llega, esta relación se invierte y la economía empieza a basarse ya no en grandes empresas, porque los costos de transacción caen a cero, sino que en redes de pequeñas empresas. Como yo me puedo conectar con un proveedor fuera de mi empresa para lograr una pieza para el producto que estoy generando o un servicio para proveer este servicio que yo a mi vez estoy entregando al mercado, empiezo a colaborar con terceras partes y eso provoca que la arquitectura completa de la economía se estructure en torno a redes de pequeñas empresas. Y esto, que ustedes lo empiezan a observar de a poquito, es una muy buena noticia para el emprendimiento porque una de esas pequeñas empresas puede ser la nuestra. La consecuencia de esto es que el emprendimiento no es una moda. El emprendimiento es una consecuencia del cambio tecnológico, es un producto del cambio tecnológico. Y tenemos que capitalizarlo, tenemos que entenderlo así para capitalizar ese cambio tecnológico en beneficio de cada una de estas empresas que se crean. En Latinoamérica, esto acaba de suceder, aunque nos parezca que no, porque ustedes probablemente son parte de una elite intelectual, educada, con acceso a todo tipo de conectividad, pero en realidad en Latinoamérica, a todo nivel, nos acabamos recién de conectar a Internet a través de nuestros teléfonos móviles. Esto sucedió hace 5, 6 o 7 años máximo. Antes, el mundo latinoamericano estaba conectado a través de sus computadores o sus redes de banda ancha, pero en una porción muy pequeñita. Es decir, muy poca gente que podía financiar eso, que podía darse el lujo de tener esas conexiones, estaba realmente conectado. Pero con el teléfono móvil realmente pasamos a estar todos conectados. Todo el mundo en Latinoamérica está conectado. Lo interesante y cuál es el mensaje que les quiero dejar es que esto es reciente, acaba de suceder y esto provoca una serie de cambios que necesitamos atender porque sobre esos cambios vamos a construir nuestras empresas. Por ejemplo,
una persona que antes no estaba conectada, porque no tenía acceso a Internet, básicamente, hoy día a través de su teléfono usa Spotify, y ese uso de Spotify ofrece un nivel de servicio al que esa persona no estaba acostumbrada. Y eso es muy importante. O alguien que conduce hacia su trabajo usa un Waze con un nivel de experiencia de usuario extraordinario. Alguien que viaja, cuando se podía viajar, por FaceTime se comunica con su familia a costo cero. Entonces, ¿qué le pasa a esa gente que empieza a disfrutar de este estándar de servicio? Básicamente empieza a exigir ese mismo estándar a las empresas que le proveen lo que él necesitaba antes en forma tradicional, a las grandes empresas que ya estaban establecidas. Y esas empresas no son capaces de proveerle ese mismo nivel de servicio. Y en ese gap surge la oportunidad para el emprendimiento, para el emprendedor. Y eso es muy, muy importante de entender porque es un fenómeno social que yo debo ir a comprender. Necesito entender el gap de expectativas de servicio versus realidad y puedo tener mi oportunidad para construir mi proyecto emprendedor. Como si esto fuera poco, hoy día llegó inteligencia artificial. Inteligencia artificial simplemente es la nueva electricidad y la nueva Internet juntas. O sea, es el mayor cambio tecnológico que se ha producido en la historia de la humanidad. Nosotros creíamos que Internet era el más grande que nos iba a tocar ver y ahora somos asistentes a la llegada de inteligencia artificial. Y nosotros, al menos en Digeo, que es la empresa que a mí me toca conducir, el grupo de empresas que yo conduzco, nos hemos volcado absolutamente a inteligencia artificial porque entendemos que es el futuro y por eso nuestro apoyo a los proyectos emprendedores tiene un foco principal en esto. Inteligencia artificial es tan importante que no tengan ninguna duda que la hegemonía del mundo ya no va a estar más en manos de Estados Unidos, sino que va a estar en manos de China. ¿Y por qué en China? Porque tienen políticas que capitalizan estos cambios de los que yo le estoy hablando. Una de ellas dice, mira, el pilar para que China de aquí a algunos años sea el más importante del mundo, el pilar principal es desarrollo de ingenieros, educación de ingenieros en inteligencia artificial, por miles. Pero el segundo pilar, que es el que nos interesa en esta charla, es que yo además los voy a entrenar como emprendedores. Entonces la mezcla entre inteligencia artificial y emprendimiento es determinante para que un país como China, que no pretende otra cosa que simplemente gobernar el mundo completo, base toda su energía, todo su foco, toda su fuerza para lograrlo. Nosotros tenemos que aprender de eso y lamentablemente en Chile y en Latinoamérica nosotros estamos un poco atrasados porque estamos preocupados de otras cosas. Pero esto es lo que está pasando a nivel global. Hoy, gracias a la tecnología a la que podemos acceder desde cualquier parte, desde regiones, desde Santiago, que en realidad para efectos del mapa global es como lo mismo porque estamos fuera del mundo todavía de todas formas, gracias a la tecnología podemos acceder y podemos tener con muy bajas inversiones capacidades tecnológicas muy altas. Ya no se necesita para armar una empresa petróleo o una gran extensión de tierra o armas. Eso no se necesita. Lo único que necesitamos es talento. Pero recién ahora, entendiendo que el mundo cambia a una velocidad altísima y uno debe permanentemente adaptarse a esa tasa de cambio, y para adaptarse necesita ser ágil, recién ahora ser pequeñito puede traer asociado el ser ágil y por lo tanto tener ventajas en el proceso de adaptación. Primera vez que ser chiquitito constituye una ventaja, pero tenemos que ser avispados para capitalizarla. Y eso es muy, muy importante. Nunca antes se había producido eso, por lo tanto, hoy los emprendedores latinoamericanos debemos capitalizar esta oportunidad digital que nos permite alcanzar al mundo desarrollado. Por primera vez está, y espero convencerlos a lo largo de esta presentación, que esto es así. Ahora, ¿qué necesito para emprender? Si uno se convence de esto y quiere ser emprendedor o quiere ayudar a emprendedores, tiene que saber que uno para emprender necesita esencialmente tres componentes. Primero, obviamente, la idea. La mítica idea escrita en un papel, una servilleta, ¿cierto? Que vamos a ver cómo se desarrolla esa idea, porque la idea no surge espontáneamente, una gran idea, y uno puede entrenarse en tener ideas. Necesita un equipo. Y hay quienes dicen que este es mucho más importante que la idea.
cosa que yo comparto. Y en tercer lugar, necesito financiamiento. La buena noticia es que el financiamiento es cada vez menor. O sea, para construir una gran empresa se necesita cada vez menos plata. Pero esta mesa de tres patas, de estas tres patas que yo le estoy contando, debe producirse, debe construirse, debe desarrollarse en un momento oportuno, en un momento perfecto que ya vamos a entender por qué, no antes de que exista un mercado ni después de que exista mucha competencia. Y debe capitalizar, por supuesto, el entorno tecnológico que se desarrolla a nivel global, que provee, como dijimos, tres piezas del Lego, que es información, conectividad y capacidad de procesamiento. Entonces, esto es de alguna forma la topología, si ustedes quieren, o las componentes de un proyecto emprendedor moderno con potencia de crecimiento alto. Eso es lo que yo necesito. Ok, pero no basta con eso. Necesito saber cómo llevar a cabo este proceso para que estas componentes entre sí se junten bien y pueda transformar esa idea paso a paso en una gran empresa. Necesito una metodología y de eso vamos a hablar ahora. Necesitamos la metodología. Sabemos hoy día, después de tantos años, que emprender es un viaje. Por eso se llama The Startup Journey. Es un viaje que hace un proceso emprendedor que idealmente es como aparece acá. Idealmente, y recalco la palabra idealmente. Si yo dibujo en el tiempo, como ven en el eje X, dibujo la línea del tiempo y lo que me va pasando en términos de ingreso menos gasto, en términos de ingreso neto. O sea, acá yo digo, todo lo que me ingresa en ventas, restándole lo que yo gasto, es el ingreso neto, ¿cierto? Si lo dibujo en el tiempo, me debería dar una línea como esta teóricamente. O sea, yo al principio de mi proyecto emprendedor no tengo ingresos porque no vendo, pero tengo que gastar plata, así es que estoy por debajo del cero, gasto mucho más de lo que ingreso y eventualmente voy a poder empezar a vender algo, voy a equilibrar un poquito esto y si tengo éxito voy a llegar al punto de equilibrio o el break-even point, como dicen los gringos. Y todo lo que está debajo de la curva se llama el Valle de la Muerte, que es donde mueren el 92% de los proyectos emprendedores. Cuando supero el punto de equilibrio, claro, yo empiezo a tener más ingresos y puedo financiar todos mis experimentos, todos mis desarrollos, mi crecimiento. Y es ahí cuando ya puedo dedicarme a ayudar a otros, ¿cierto? Pero esta curva ya la entendemos mucho mejor, entendemos el riesgo del Valle de la Muerte y es de lo que vamos a hablar a lo largo de esta exposición. Entendemos también que la creación de valor de un startup va muy de la mano con la superación de los riesgos que tiene emprender, por plantearlo al revés. Es decir, yo no creo valor paso a paso desde cero con solo la voluntad. Debo tener mucha claridad de los riesgos que en un 92% provocan el fracaso de los startups que nacen para poder superarlo. Entonces, yo podría representar el valor que tiene un startup que va creciendo, va ganando valor a medida que supera las distintas etapas de riesgo. Y es una escalera, como está dibujada acá, con peldaños de distinto tamaño porque los riesgos son diferentes, algunos son mayores, otros son menores. Pero sabemos que hay un orden de estos peldaños. El primer riesgo es que yo empiece un proyecto emprendedor que no resuelve un problema. Si yo no empiezo de un problema, simplemente voy a fracasar. Punto. Y eso está muy demostrado, ni siquiera hablemos más, vamos a profundizarlo. Cuando yo encuentro un problema, soy capaz de dar el primer peldaño. Y en ese primer peldaño, eventualmente puedo superarlo porque hay un problema que le importa a alguien resolver, a mi cliente, y si tengo la solución para ese problema, puedo dar el segundo peldaño en algo que se llama Problem Solution Fit. Es verdad que encuentro una solución para el problema. Yo podría encontrar mucha tecnología, pero que no resuelve el problema. Obviamente necesito la solución para el problema original que decidí enfrentar. Luego necesito asegurarme de que existe un mercado que demanda esa solución, ¿cierto? Si tengo ese mercado, encuentro el mítico Product Market Fit, que es, hay un mercado disponible para pagar por esta solución que quiero darle al problema que encontré. Si lo consigo, tengo que ir a buscar margen en la relación entre en lo que puedo vender la solución versus lo que me cuesta a mí producirla. En Latinoamérica esto es muy, muy, muy importante porque como no hay financiamiento, como nosotros somos pobres y esencialmente los volúmenes de financiamiento son muy escasos,
el crecimiento de mi proyecto emprendedor lo voy a provocar, lo voy a poder financiar en base a ese margen de contribución de cada nueva unidad que venda. Esa es la que me va a permitir financiar después este acceso a nuevos mercados o el escalamiento a nuevos productos, lo que sea. Necesito eso de manera imperiosa. Cuando hablamos de márgenes de contribución altos, yo me refiero a sobre el 50%. En digital eso se puede lograr, se puede alcanzar 70%, 90% y 100% también. Entonces, si hay 20% de margen de contribución, olvídalo. No hay que seguir con ese proyecto. Margen de contribución es, por definición, cuánto me cuesta, en cuánto puedo vender una nueva unidad de producto o de servicio, un nuevo cliente, por ejemplo, y cuánto me cuesta producir esa nueva unidad. La diferencia entre el ingreso que me provoca una nueva unidad versus el costo de esa nueva unidad es el margen de contribución. Si logro un margen de contribución alto, tengo que lograr también un volumen de clientes suficiente como para que la suma de los márgenes de contribución me permita pagar los costos fijos, que es lo que me lleva al punto de equilibrio, break-even. Y esto que estoy mostrando acá solo vale en países pobres como nosotros, emergentes como nosotros, no es válido en los países desarrollados porque tienen financiamiento infinito, no necesitan con urgencia encontrar break-even. Entonces, nosotros sí, necesitamos encontrar break-even para sobrevivir. Luego, si puedo sobrevivir, tengo que evitar el surgimiento de la competencia, porque cuando uno es cliente, odia los monopolios, ¿cierto? Pero cuando uno es emprendedor, quiere ser monopolio, porque necesita recuperar la inversión que hizo en el desarrollo de su proyecto. Por lo tanto, debo lograr apropiabilidad. Ese es el concepto técnico del desarrollo de ventaja competitiva respecto de un potencial competidor. Finalmente, voy a necesitar financiar el gran escalamiento que voy a tener como último peldaño. Y necesito ir a buscar financiamiento, y cuando ya estoy en este nivel sí puedo acceder a financiamiento, porque los financiamientos formales en términos generales van a financiar crecimientos que estén muy demostrados. Por eso tengo que ir a buscarlo en esta etapa. Pero esto que les describí un poco por encima, pero exhaustivamente, es el modelo de creación de valor de un startup, sobre todo porque presenta los riesgos por los que voy a pasar. Estos riesgos no son los únicos, pero son los principales. Y hay que entender cómo superarlos, y la metodología que nosotros tenemos está orientada a resolverlos. Avanzo. Entonces sabemos muchísimo. Estamos en un entorno digitalizado, un mundo digital. Sabemos muchísimo más que antes, pero, y como ustedes saben, siempre hay peros, pero la verdad es que no lo hemos hecho muy bien, no hay muy buenas noticias. La curva que les mostré antes, que era ideal, que está acá en achurado o en punteado, no es exacta y no siempre se cumple. En rigor, para ser un poquito más preciso, cuando nosotros tenemos una idea, como algunos de ustedes tienen, o como ustedes conocen que la gente tiene, pasa un tiempo antes de que yo decida ejecutar mi proyecto emprendedor. Por eso hay un lapso entre la oportunidad y el inicio de la operación, ¿cierto? Y una vez que yo empiezo a operar, hago el inicio de operaciones, la realidad es que no me da tan bien como esperaba mi planilla Excel. ¿Por qué? Porque hice supuestos errados. Tengo supuestos que estaban incorrectos. No era el precio que me iba a pagar el mercado, los costos no eran, no me demoré tampoco, supuestos errados. Pero además llega una pandemia, problemas inesperados. Y eso va a surgir a diario en un proceso emprendedor. Pero además soy ignorante respecto de cómo abordar los problemas anteriores. Y eso es imperdonable. Porque si yo sé que me voy a equivocar en supuesto, si sé que voy a enfrentar un problema inesperado, debo prepararme para enfrentar ambos y salir con éxito. El problema es que si no lo sé, si hay ignorancia al respecto, la curva no se va a recuperar y se va a ir finalmente a la quiebra. Esta empresa va a quebrar, que es lo que le pasa al 90% de los proyectos emprendedores. Entonces, lo que vamos a hablar ahora, vamos a tratar de descubrir cómo resolver este problema. En el fondo vamos a tratar de deshacernos, no de los supuestos errados, porque no hay forma, pero sí vamos a entender una metodología, que les anticipo que es la metodología Lean. Problemas inesperados no podemos prevenirlos, pero sí la ignorancia podemos eliminarla. Podemos entender la metodología para abordar ambos anteriores. La consecuencia de esto es que el 90% de los procesos fracasa,
de los proyectos emprendedores, me refiero. Hay muy pocos unicornios, de hecho estamos ahí en la pelea para tener nuestros primeros unicornios, y esto nos pasa en toda Latinoamérica. Realmente hay pocos proyectos exitosos. Lamentablemente llevamos 20 años de emprendimiento y no hay muchos proyectos exitosos. El financiamiento es muy difícil y es muy comprensible porque si ustedes son un fondo de inversión y saben que el 90% de los proyectos van a andar bien, en realidad serían muy cuidadosos en cómo asignar esos recursos, ¿no? Vendemos los startups muy temprano porque eventualmente si es que logramos tener algún nivel de éxito, llegan las ofertas y la propiedad de ese activo pasa a una multinacional, probablemente, que es lo que nos ha pasado a nosotros. Claro, en el afán de capitalizar la caja que se produce en ese caso, tendemos a vender temprano, y un largo etcétera. En el fondo, nuestra realidad no es tan auspiciosa como aparece en la prensa siempre, porque siempre se destacan los casos exitosos. Pero la realidad amplia no es tan buena. De hecho, acá les voy a mostrar este mapa, que es de los unicornios del mundo. Entonces, ustedes se fijarán que aparece un Uber, aparece un WeWork, y mientras más grande el círculo, más importante el unicornio, Airbnb, Pinterest, etc. Pero también se fijarán que está muy claramente destacado Estados Unidos, América del Norte en general, Estados Unidos diría yo, y Europa y algo de Asia. Pero hay un continente que no está Latinoamérica. Simplemente fuimos borrados del mapa. ¿Por qué? Por nuestra incapacidad de emprender proyectos de alto impacto que nos permitan siquiera aparecer en el mapa. Entonces esto es muy grave y esto es muy sintomático, y por eso se los muestro acá. Pero antes de darle tan malas noticias, lo que buscamos nosotros es resolver este problema, resolver el problema del 90% del fracaso, hacernos aparecer en el mapa, y en eso hemos trabajado los últimos 10 años. Ahora, este mapa de CV Insights, esta gráfica, muestra la velocidad de creación de unicornios. Para los que no saben qué es un unicornio, yo lo uso a cada rato, un unicornio es un startup que alcanza una valorización de $1.000 millones, y que todavía no sale a la bolsa. Eso es un unicornio. Un unicornio clásico, que sé yo, es Uber, por ejemplo, o Airbnb, qué sé yo. Entonces, nuestro unicornio podría ser Not Company, o Cornershop eventualmente, pero todavía no alcanzan la valorización de $1.000 millones. En el mundo, en esta gráfica, se empezó a producir un unicornio originalmente cada varios meses, y en el último tiempo se produce un unicornio cada 2 días. O sea, se crea un unicornio cada 2 días. Entonces, esa es la tasa de creación de unicornio del mundo. Solo que nosotros no estamos acá. En 2021, vamos contando, pero la última vez que me fijé, 530 unicornios había en el mundo. Lamentablemente, en Latinoamérica hay una discusión de cuántos son unicornios y cuántos no, pero son muy escasos. Entonces, de nuevo, no lo estamos logrando. Necesitamos empezar a pensar en cómo lograrlo. ¿Por qué? Porque la tecnología no es suficiente. La tecnología no es la solución a este problema, ya que todos lo tenemos. Si fuera suficiente ya lo habríamos hecho, ¿no? Los premios al mejor emprendedor del año, a la selección de Startup Chile, no bastan, no son suficientes. El único premio que debe buscar un emprendedor es la factura de su cliente. Ese es el premio principal, no otro. Si no, se está equivocando. Copiar la metodología de países desarrollados no nos sirve. No basta, porque nosotros tenemos entornos absolutamente diferentes a la de los países desarrollados. Vamos a hablar un poquito de eso. Y además nos falta estrategia. Entonces, estos son los orígenes de nuestra tasa altísima de fracaso. Y es lo que tenemos que entender para poder trabajarlo y resolverlo. Vamos a hablar un poco de eso. La consecuencia al final es que este emprendedor que surge de Atacama, de Antofagasta, de Santiago, de Lima, de donde sea, ve sus sueños cancelados y tiene que buscar una alternativa. Muy grave, muy negro. ¿Qué hacer? ¿Qué vamos a hacer entonces con respecto de esto? Porque tenemos que entender la realidad para poder resolverla. Vamos a desarrollar una metodología apta para emprender en entornos emergentes. Eso vamos a hacer. Necesitamos desarrollar una metodología apta para emprender en entornos emergentes. Ahora, ¿cómo vamos a desarrollar esto? Primero tenemos que entender por qué tiene que ser apta. Y para eso vamos a usar una metáfora. Lo primero es que vamos a hacer un ejercicio imaginario de plantar un árbol en distintas zonas del mundo.
Imagínense que ustedes quieren plantar un árbol en el Amazonas. Simplemente dejan caer una semilla en el Amazonas y producto de que hay muchos nutrientes, sol, agua, muy fértil, va a crecer un árbol muy grande, así como aparece estas hojas en esta gráfica. Pero si hago lo mismo en el desierto de Atacama y uso la misma técnica, es decir, dejo caer una semilla, probablemente la semilla va a rebotar en el suelo, se va a secar y no va a crecer ningún árbol. Y yo repito eso y dejo caer una nueva semilla y le va a pasar exactamente lo mismo. Entonces yo les pregunto, ¿por qué? Si es muy claro que yo no puedo usar la misma técnica para hacer crecer un árbol en el Amazonas o en Atacama, ¿por qué para hacer emprendimiento tiendo a usar la misma metodología que se usa en Silicon Valley en Chile? No tiene ningún sentido, porque las condiciones son diferentes. Lo que tenemos que hacer para que crezca un árbol en el desierto de Atacama es sembrarlo, nutrirlo, cuidarlo y permitirle que se adapte a las condiciones de su entorno. En emprendimiento tenemos que hacer exactamente lo mismo y esa técnica que estamos usando para hacer crecer un árbol es de lo que vamos a hablar ahora para construir empresas en entornos emergentes. Precisamente esto es lo que hemos hecho nosotros en los últimos años y precisamente esto es lo que está contenido en este curso de Startup Journey, que está puesto en este libro también, que lo tenemos en Amazon y lo tenemos en todas partes. Ustedes cuando nos lo pidan después los mandamos en PDF. Nuestro objetivo es ayudar. Y esta metodología busca maximizar la probabilidad de éxito de un ecosistema de emprendimiento propio de países emergentes. ¿En base a qué? A destacar, rescatar e impulsar prácticas emprendedoras aptas para esos países emergentes. Nuestro núcleo, nuestra unidad de valor es la práctica. O sea, ¿cuáles son las prácticas que llevan a cabo los proyectos emprendedores que tienen éxito en países emergentes? Hicimos investigaciones con las universidades y descubrimos las prácticas, que no son iguales que las de Silicon Valley o Londres, y las rescatamos y las estamos de alguna forma promoviendo en este proceso estructurado de incubación que tenemos en Digeo Ventures. Estas prácticas que aparecen acá se describen a lo largo de este viaje del emprendedor, que en rigor parten mucho antes siquiera de que yo tenga la idea del proyecto que voy a hacer. Parten con la formación del emprendedor. Yo podría ni siquiera tener una idea de proyecto y en la medida que yo me forme adecuadamente, aumento mi probabilidad de éxito. En esta investigación encontramos 14 prácticas que debían ser llevadas a cabo, a diferencia de lo que se hacía en países desarrollados, para mejorar mi probabilidad de éxito en el emprendimiento, y algunas de esas están acá y las vamos a trabajar en detalle a lo largo de este ejercicio, de esta dinámica, de esta actividad que tenemos de varias charlas y varios intercambios. Pero algunas de esas ustedes las conocen, que sea la capacidad de hacer un pitch, comunicar las ideas es muy importante, pero algunas de esas no son tan recogidas en la literatura internacional. Por ejemplo, el foco en la supervivencia, el foco en alcanzar el punto de equilibrio que debe tener un proyecto emprendedor como prioridad número 1, 2 y 3. Eso no existe en los países desarrollados y es una práctica apta que hace que los proyectos emprendedores tengan éxito en países emergentes. Entonces, vamos a hablar de eso y esta es la imagen del todo que vamos a ir recorriendo desde el comienzo hasta llegar lo más avanzado posible. Ahora, vamos a avanzar. Si yo veo este proceso de emprender como un camino que voy desplegando a lo largo del tiempo, que voy recorriendo a lo largo del tiempo, que parte en una oportunidad, podría tratar de entender cómo es este camino para poder separarlo en sus distintas fases, de modo de tener tácticas específicas en cada una de las fases que me permiten aprovechar esa fase del camino de la mejor forma. Y eso es precisamente lo que hicimos. Entonces, primero que nada, tengo que ser capaz de distinguir el comienzo de un proyecto emprendedor en la oportunidad que voy a abordar, el problema que voy a abordar. Nosotros en nuestra investigación, como ustedes se imaginan, porque ya saben de esto, nos dimos cuenta de que la oportunidad
correcta es capaz de gatillar un proyecto correcto y con probabilidad de tener éxito. Una oportunidad incorrectamente elegida es una condena al fracaso. Entonces la selección de la oportunidad, del problema a abordar, es absolutamente crítico en el futuro del proyecto emprendedor. Si uno se equivoca en eso, muere. Y vamos a entender un poquito cómo se hace eso. ¿Cuáles son las oportunidades correctas? Primero que nada, tenemos que entender que a diferencia de lo que pasa en una empresa, donde uno va donde un jefe y le dice, jefe, tengo un problema, el jefe le dice a uno, mira, no me vengas con problemas, venme con la solución. A diferencia de eso, en un proceso emprendedor, lo que queremos es precisamente el problema. Problema, problema, problema. Tenemos que ser capaces de detectar problemas. Si yo no empiezo de un problema y empiezo una tecnología, por ejemplo, y luego le busco un problema que resolver, voy a fracasar. Necesito empezar de un problema para resolver. Esto es tan potente que este señor que está acá, que se llama Uri Levin, que es el fundador de Waze, cuando estuvo en Chile, de tanto que le preguntaron, oye, ¿cuál es la clave de tu éxito? Se puso una camiseta que decía, enamórate del problema, no de la solución. Y eso no hay que saltárselo. Nosotros vemos consistentemente cómo distintos proyectos emprendedores parten de la tecnología y empiezan a buscar un problema que resolver. Es al revés. Yo parto del problema y voy a buscar una solución. Con eso, yo podría empezar a diseñar una oportunidad, pero con el problema no basta, ¿cierto? Necesito la solución a ese problema, que es el escalón siguiente. Y eventualmente, respecto de esa solución, necesito encontrar un mercado. Entonces, vamos a recorrer un poquito estos pasos que son el foco de esta primera parte. A todo esto, algo que no mencioné antes, es que respecto del problema, lo ideal es que mi interés como emprendedor esté muy, muy correlacionado con ese problema. Es decir, que a mí me apasione el resolver ese problema. Yo no puedo probablemente dedicarme a emprender un proyecto en solución a un problema que en realidad no me interesa. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por mucho que parezca muy rentable, debe apasionarme porque en la pasión está la energía de día a día. Ahora, las mejores ideas surgen de problemas propios, idealmente propios. Y bueno, en Chile en particular, en Latinoamérica en general, estamos llenos de problemas, así que todos tenemos problemas. Pero si yo además puedo resolver ese problema yo mismo, porque tengo capacidad de ingeniería, porque tengo capacidad de articulación, vamos a empezar a hablar de innovación orgánica. Innovación orgánica, es decir, yo tengo un problema, lo resuelvo yo mismo y eso da origen a innovación orgánica, que es la fuente de la mejor probabilidad de éxito en el abordaje de ese problema. Innovación orgánica, ideas orgánicas. Este señor que aparece acá, se llama Paul Graham, es el fundador de Y Combinator. Y Combinator es la mayor incubadora del mundo. De ahí sale Airbnb, Dropbox. Tiene más unicornios que muchos países. Y de hecho, la facturación agregada de todos sus proyectos emprendedores es mucho más grande que la totalidad casi de los países emergentes. Y este señor dice, mira, el verbo correcto en emprendimiento no es inventar una solución, se refiere, sino notar que existe un problema. Y esa capacidad de detectar problemas es absolutamente crítica en el emprendimiento. Si no, y yo soy majadero con esto porque nunca es suficiente enfatizar la necesidad de encontrar el problema. Si yo soy capaz de detectar un problema y resolverlo, anticipándome un poco, lo que va a pasar es que yo, al interior de mi cerebro, ejecuto varios ciclos Lean, porque yo sé que es un problema real, le voy a hacer un checklist a ese problema y como yo lo padezco, puedo hacerle ese checklist fácilmente, y sé que si tengo la idea de solución, esa solución resuelve ese problema porque yo soy la víctima que padece ese problema. Por lo tanto, las primeras iteraciones de la detección del problema, la solución de ese problema con lo que yo inventé, las doy al interior mío y eso acelera mucho el proceso emprendedor. Vamos a hablar un poquito más de eso, pero esa es la razón por la que el emprendimiento en base a ideas orgánicas tiene mucho mejor éxito que aquel que no es de esa forma. Ok, ustedes me dirán, pero problemas hay muchos. ¿Cómo tiene que ser un problema para que yo lo elija para emprender? Vamos a hacerle una pequeña lista de checks para que
nos pongamos bien de acuerdo en cuáles valen la pena resolver. Primero, debe ser un problema must de resolver, no nice to have, como dicen los gringos. Es decir, debe requerir solución. No que sería bueno resolverlo. Sería bueno, qué sé yo, resolver que hace un poco de frío en la noche, pero es imperioso resolver la helada. Esa es la diferencia. Necesito encontrar problemas que son must de resolver. Masivos. Masivos idealmente crecientes, o sea, que cada vez haya más mercado para ese problema. Creciente, como dice ahí. Urgente, o sea, no que pueda dejar para mañana. Puede ser un must, pero que pueda ser postergado, ¿cierto? Urgente significa que debo resolverlo a la brevedad. Ojalá que sea un problema de esa característica. Caros de resolver. Si alguien lo está resolviendo, ojalá que esa solución, esa resolución que provee una alternativa a lo que yo estoy proponiendo, sea cara, porque eso va a establecer el precio que yo puedo cobrar. E idealmente muy frecuente, porque cada vez que se produce ese problema, por ejemplo, el problema del transporte en Santiago, se produce a diario, o sea, cada vez que alguien se mueve hay un problema de transporte. Cuando se me produce ese problema, se produce también el impulso de compra de la solución, y yo quiero que el impulso de compra sea muy frecuente porque quiero que todos tengan impulso para comprarme a diario. Por lo tanto, si yo enfrento un problema, ojalá que cumpla con todos estos checks, que sea muy masivo, creciente idealmente, muy urgente, que tenga soluciones caras alternativamente a la mía y frecuente. Puede fallar alguno de estos checks, no pasa nada, pero lo que importa es que no puede ser cualquier problema. Tengo que evaluar el problema a resolver. Y sobre todo, insisto, majaderamente, tengo que partir mi proyecto emprendedor de un problema. Ahora, problemas hay en todas partes, ¿no? Y acá vamos a hacer un ejercicio más porque hemos pasado muchos conceptos y como somos muchos lo vamos a hacer virtualmente. Es un poco conceptual. Esto es Valparaíso. Algunos de ustedes conocen Valparaíso. Y en Valparaíso las casas están en los cerros. Y esas casas que están en los cerros no tienen jardín, pero tienen balcón. Entonces aquí hay un problema. Y les voy a dar 5 segundos para que descubran cuál es el problema. 5. El problema es que la señora o el señor dueño de casa quiere hacer un jardín, pero no tiene espacio en su balcón. ¿Por qué uso este ejemplo? Porque grafico que uno no detecta esos problemas normalmente. Uno tiene el switch de detección de problemas apagado, pero si uno se entrena, puede empezar a detectar el problema. Como este emprendedor que dice, mira, pero es muy fácil, voy a colgar los maceteros del balcón, ¿cierto? Y lo hace. ¿Qué es esto? Una solución artesanal al problema que detectó. La capacidad que tuvo ese emprendedor es de detectar el problema, pero su solución es más bien artesanal, pero de esa solución artesanal yo puedo lograr una muy buena validación para construir una solución industrial ahora. Y desarrollo un producto estructural, elegante, que me permita un margen de contribución alto y básicamente construyo mi gran empresa en torno a ese problema que detecté. ¿Por qué hago este ejemplo? Porque me permite ilustrar la capacidad que hay que tener de detectar problemas, observar las soluciones artesanales a problemas que alguien detecta y luego industrializar esa solución para poder recorrer el resto de esta escalera que yo les contaba. Ok, tengo un problema, lo encontré, pero el problema no es toda la oportunidad. La oportunidad se define como la integración entre ese problema, la solución y la existencia de un mercado, ¿cierto? Esta oportunidad, y vamos a ir bien rápido sobre esto, podríamos entrar en mucho detalle, pero no tenemos mucho tiempo, esta oportunidad debe cumplir también con un checklist, que es este que aparece aquí. Debe apasionarme la oportunidad, la solución al problema de crear valor, ser escalable, rentable, oportuna, flexible y apropiable. Si falta uno de estos checks, en este caso sí voy a fracasar. Entonces necesito todos estos checks. Ahora, ¿qué es cada uno de estos? Muy simple. Como yo voy a enfrentar un desafío muy grande al emprender, cuando emprendo necesito pasión diaria porque esa pasión me va a permitir la energía, que es algo que está muy estudiado en el caso del emprendedor, que me va a nutrir a diario para yo poder enfrentar y resolver estos problemas. Pasión, o sea, la resolución de este problema debe apasionarme. Aquí hay un motoquero que le apasionan las motos y es capaz de meterse en este desierto de Atacama tan árido. Esto es igual en el emprendimiento. Pasión. En segundo lugar, debemos crear valor.
sea, el problema debe ser resuelto por la solución. Y resolver ese problema debe construir un gran valor para alguien. Esto es muy importante, porque muchas empresas se construyen no desde la creación de valor y están condenadas al fracaso. Necesitamos crear valor porque un emprendedor debe crear valor como definición de la estrategia y capturar valor de vuelta para sí a partir de ese valor. ¿Qué nivel? Muy proporcional con el valor que crea. La creación de valor es muy crítica. Para lograr crear valor, debo poder disponer de una fuente de valor, ¿cierto? Y probablemente la fuente de valor tiene que ver con algún activo mío que yo tenga para poder movilizar y construir ese valor. Tengo capacidad de ingeniería, tengo, qué sé yo, capacidad financiera, que normalmente no lo tenemos, tengo capacidad, tengo amigos, tengo capacidad de diseño, tengo algún activo que yo tenga. Y si no lo tengo yo, debo poder movilizarlo, debo capitalizar activos propios o que pueda orquestar, que pueda articular. De otra forma no puedo crear valor. Entonces eso es muy importante. En tercer punto, el tercer check de la oportunidad es que debe ser escalable. Si no puedo escalar, no estoy hablando de un proyecto grande, que es lo que estamos buscando, y no nos interesa. ¿Por qué? Porque tengo costo de oportunidad. La vida es muy corta para gastarla en proyectos chicos. Entonces, nuestros países necesitan empresas diferentes de las que hay, empresas tecnológicas, empresas innovadoras de gran escala. Necesitamos eso y vamos a ir a buscar eso. En cuarto lugar, y esto todos lo entendemos, debe ser rentable. No podemos tener una solución que no sea rentable porque no es sustentable, así de simple. Acá siempre la duda está en relación a los proyectos sociales. ¿Deben ser los proyectos sociales rentables? Por supuesto, porque de otra forma no son sustentables. Puede ser que la rentabilidad se reinvierta, no hay ningún problema, y con eso calmamos nuestra ansia de no tener lucro en relación a un proyecto social, pero los proyectos por definición deben ser rentables porque de otra forma no hay sustentabilidad. Y cuando hablamos de rentabilidad, hablamos de alta rentabilidad, o sea, ojalá de márgenes muy altos, porque eso nos permite financiar el escalamiento. Como quinto factor, la oportunidad en que yo salgo con mi solución para resolver este problema, tiene que ser muy, muy, muy exacta. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo enfrento un mercado que está creciente demandando esta solución, pero no está tan grande como para que ya existan otros oferentes. Ustedes pueden ver una charla TED en YouTube respecto de esto, de un señor que se llama Cross, es el apellido, Cross, fácil, dice: el timing es el factor más relevante en un proceso emprendedor. Se los recomiendo. Sexto factor, flexibilidad. Todos los proyectos pivotean al menos una vez. Un pivoteo es un cambio en uno de los parámetros de su modelo de negocio, es decir, sufren un cambio para adaptarse a la realidad de mercado que encuentran. Al pivotear, deben exigir a su proyecto, la estructura que formaron, que cambie en cierto sentido. Si esa estructura es inflexible, no van a poder adaptarse. Por lo tanto, la oportunidad debe permitirles ser flexibles. Ustedes no pueden hacer una inversión basada en un supuesto, por ejemplo, hacer una central hidroeléctrica basada en un supuesto, porque si hay cualquier cambio no van a poder modificar ese modelo y van a fracasar. El proyecto debe ser flexible y vamos a hablar a lo largo de este proceso de esta flexibilidad y cómo lograrla. Acá, un ejemplo de flexibilidad. Star Wars, que ustedes conocen, se adapta flexiblemente a la demanda de un mercado que exige mayor protagonismo femenino y hace que en una de sus últimas entregas la protagonista sea femenina. Es un ejemplo de flexibilidad adaptativa a la necesidad del mercado. Lo mismo tenemos que hacer en todo el proceso emprendedor. Vamos a ver que la adaptación es el atributo clave de un proceso de emprendimiento. Y como séptimo factor, último factor, el proyecto emprendedor, la oportunidad de ofrecernos apropiabilidad. Y este es un elemento que está muy ausente de toda la estrategia de emprendimiento a nivel local. Apropiabilidad es el término técnico que se refiere a la generación de ventajas competitivas. Es decir, si yo soy uno de estos actores que está ofreciendo papas en este supermercado, tengo un tremendo problema porque todos al lado mío están ofreciendo papas fritas. Por lo tanto, al haber un producto indiferenciado, la posibilidad de competir se limita a reducir el precio
para yo poder ser más barato que mi competidor. Pero el otro competidor va a hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, al final se degradan los márgenes y todos quiebran. Eso no debe ser. Cuando yo soy emprendedor, quiero ser único, tal como dice Michael Porter, quiero ser el único en el mercado y voy a hacer una serie de esfuerzos para lograr eso. Apropiabilidad. La oportunidad debe ofrecerme estructuralmente la posibilidad de apropiabilidad. Aquí hay un ejemplo de apropiabilidad basada en el enfocar un problema que yo solo conozco. O sea, solo soy yo el que conozco ese problema. Problemas protegidos, hemos llamado nosotros a ese atributo. Nosotros en nuestros países, en los países emergentes, tenemos un problema de que el agua está sucia y que es muy caro limpiarla. Entonces Alfredo Solesi, uno de nuestros grandes innovadores chilenos, desarrolla un mecanismo que permite limpiar agua en base a plasma, pero a un costo muy razonable. Entonces, la solución de un problema que no está siendo abordado por desarrolladores, innovadores de los países más ricos, nos permite a nosotros ser el único que provea una solución. Porque no compito con ellos, simplemente porque no se dan cuenta que existe ese problema. Entonces, yo enfrento un problema protegido de la competencia de otros, lo resuelvo y logro apropiabilidad. Con esto, eventualmente, tengo todo este checklist cumplido y recién tengo un problema adecuado para yo dedicarle mis próximos 5 o 10 años de esfuerzo. Vale muchísimo la pena no saltarse etapas, porque si yo me salto una etapa, el resto del proyecto va a estar condenado al fracaso por no haber elegido correctamente el juego a jugar. Ahora, tengo el problema, lo encontré. Este es el problema al que me voy a dedicar. ¿Cómo voy a superar este maldito valle de la muerte donde todos fracasan? Primero, como yo les dije antes, voy a diseñar un mapa para entender este valle de la muerte. Y para cada una de las etapas de este valle, voy a adoptar una táctica particular apta para esa etapa. Entonces, entre que tengo la oportunidad y tengo que partir mi proyecto emprendedor, tengo que iniciar este proyecto, me voy a anticipar en una etapa que se llama el camino al valle. O sea, igual que cuando uno va a escalar o va a caminar, hace el camino al valle y se anticipa preparándose. Cuando inicio mi proyecto emprendedor, cuando renuncio a mi trabajo para dedicarme a tiempo completo o cuando hipoteco mi casa para invertir, es el momento que se llama la partida y yo voy a activar mi modo emprender que está asociado a una serie de elementos que se activan en ese instante. Cuando yo empiezo a emprender y me encuentro con estos problemas inesperados o estos supuestos incorrectos, me encuentro en el fondo con la realidad, que antes solo era un supuesto, y esa realidad me muestra su cara de la que yo tengo que aprender. Tengo que aprender de esa realidad para poder adaptar en la fase de salida mis parámetros de proyecto emprendedor para poder llegar al punto de equilibrio, que es lo que queremos lograr. De esa forma vamos a lograr la superación del valle de la muerte. Entonces yo voy a hacer esto. Y ahora rápidamente vamos a recorrer algunas prácticas que deben tener lugar en cada una de estas fases, a modo de ejemplo, a lo largo de esta experiencia apoyada por Digeo Ventures, vamos a entrar en mucho detalle. Pero a modo de introducción vamos a ir recorriendo esto. Primero, hay que entender que eventualmente todo este proceso podría partir antes de la oportunidad en relación a la capacidad del equipo emprendedor. Y no lo podemos dejar afuera porque nos damos cuenta que estos atributos deben estar presentes en los equipos emprendedores. Por ejemplo, la formación o motivación del fundador es muy, muy relevante y está muy correlacionado con el éxito. La capacidad de identificar problemas, que es lo que habíamos hablado antes, que da origen a esa oportunidad que vamos a abordar nosotros. O la exposición al ecosistema, porque de ecosistema emprendedor, de ese ecosistema emprendedor, que es lo que estamos haciendo aquí, por ejemplo, yo puedo aprender, puedo conectarme, en el fondo soy más capaz de resolver los problemas que me van a presentar en el futuro. Tengo mayor cantidad y calidad de recursos. Entonces, hay elementos que forman parte del proceso emprendedor previos incluso a la determinación de cuál oportunidad voy a abordar. Pero cuando yo estoy trabajando en todo el proceso emprendedor, y esto lo ponemos acá porque ojalá que venga desde antes, necesito saber de teoría de emprendimiento, teoría moderna de emprendimiento. Por ejemplo,
cómo repartir la propiedad entre yo y mis socios, entre mis socios y yo, que no es a partes iguales. Cómo acceder a globalización, cómo hacer go-to-market, cómo es el proceso adaptativo permanente, cómo lograr apropiabilidad, cómo se hace el valuation, financiamiento, estrategia digital, porque estamos hablando del mundo digital. Si no sé de eso, estoy entregando demasiada ventaja. Entonces, más vale que yo sepa y me puedo entrenar antes. Ahora, en esta fase de anticipación, lo que yo quiero hacer es llevar a cabo determinadas prácticas específicas, como por ejemplo una correcta formación del equipo. Si mi equipo está incorrectamente formado, entrego demasiada ventaja. Necesito un equipo muy bien formado y vamos a hablar de eso. El modelo de negocio que voy a abordar, sobre todo en un entorno digitalizado donde los modelos ya no son comprar barato y vender caro. Los modelos son muy sofisticados, necesitamos entenderlos y para eso hay herramientas. O la capacidad de explicar mis ideas, de contarle mi idea, de comunicar mi idea a quien se me cruce. Puede ser mi inversionista, puede ser mi socio, puede ser mi cliente, puede ser mi familia, puede ser quien sea. Necesitamos entrenarnos en eso. El pitch se sabe de memoria, se aprende de memoria. Necesitamos decírselo a todas las personas que podamos, sin miedo a que nos copien la idea, que es el miedo típico. Es aquí cuando nosotros buscamos mentores, porque los mentores son los que nos van a acompañar transfiriéndonos conocimiento de las prácticas aptas que ellos vivieron antes en otro proyecto emprendedor. Y vemos la forma de financiar. Diseñamos estrategias de financiamiento. Esto es lo que se hace antes de partir. En esta fase es cuando uno se prepara para lo que le va a llegar. Si no se prepara, simplemente ese lobo sí se lo va a comer. Pero si se prepara, es capaz de administrar la situación para que pase esto. Preparación. En esta fase uno prepara la red, la típica red, la mítica red del emprendimiento. Se construye antes, se construye desde ahora. Desde ahora ustedes están aquí, se conectan entre ustedes y colaboran. Esta es la fase donde yo veo la industria en la que me estoy metiendo desde lejos, veo el bosque completo, porque cuando esté en el proceso emprendedor, cada árbol con que me cruce me va a nublar la vista de ese bosque completo y por lo tanto no voy a poder ser capaz de desarrollar estrategia, que es una respuesta a la visión del bosque completo. Por ejemplo, en esta fase, yo hago un supuesto de producto y en vez de desarrollar el producto, hago una prueba de mercado a través de redes sociales a ver si ese producto me lo va a comprar alguien. Mire, al revés que lo que a mí me enseñaron en la universidad. A mí me dijeron, oye, el producto se construye, se lanza, se mide, se itera, ciclo Lean, por supuesto, y luego se repite todo. Bueno, no se hace así. Hoy día se hace un marketing mínimo viable, no un producto mínimo viable. Se hace el marketing mínimo viable sin tener producto, se ve la respuesta del mercado y en función de esa respuesta se adapta al producto, se adapta a la oferta y recién construye una vez que tenga seguridad de la demanda del mercado. Eso se hace en la fase de preparación, rápidamente. En esta fase, como les decía, se hace el pitch y se itera, y se itera, y se perfecciona. Y más que el pitch, la idea que tiene debajo se va mejorando, ¿cierto? Esta es la fase en la que yo puedo hacer esto. Nuestro hallazgo acá es que la capacidad de transmitir ideas claramente es capaz de aumentar la posibilidad de llegar al equilibrio en 7%. O sea, es muy, muy, muy importante. Por eso entrenamos pitch. Por eso en Chile, en todas partes se entrena el pitch. La Stephanie que habló antes, muy, muy experta en pitch. Esta es la parte donde uno tiene que conseguirse al mejor mentor, porque la presencia de mentores incrementa en 5% la probabilidad de conseguir inversionistas externos. Está correlacionado, o sea, entonces no hay que dudar en un mentor. Y además los mentores son gratis. Es como que hay que hacerlo. O sea, me entrenan, me enseñan y me ayudan a conseguir inversionistas externos. Si logro hacer todo eso y una serie de prácticas más que van en esa etapa, ya diría yo que tengo el camino del valle más o menos hecho. Y es ahora cuando yo parto mi proceso emprendedor. ¿Y qué hago aquí? Activar un modo emprendedor que esencialmente busca enfocarme en la supervivencia. Supervivencia definida como alcanzar el punto de equilibrio. Eso es absolutamente clave y no puedo ser más enfático. Voy a ser igual de enfático que con la búsqueda del problema como origen del proyecto emprendedor. Apuntar a la supervivencia en los países emergentes es crítico. Uno puede tener una tecnología increíble, pero si no logra que sus ingresos igualen sus costos, quiebra. Y se va a DICOM y todo lo que ustedes saben que pasa. Entonces necesito
en este momento, enfocarme en un solo objetivo, todo el resto es inoportuno, sobrevivir, punto de equilibrio. Sobrevivir, sobrevivir, sobrevivir. Sobrevivir es alcanzar el punto de equilibrio. Falla rápido, falla barato, no vale en Latinoamérica. Ese es un mantra comprado de los países desarrollados que no tiene ningún sustento. En Latinoamérica no se falla, no se falla. Hay que apuntar al éxito, hay que apuntar al equilibrio. Entendemos perfecto que falla rápido, falla barato significa atrévete a probar cosas, arriésgate y aprende de eso. Pero es un mantra sobrevaluado. Y no soy yo el único que lo dice, en realidad hay mucha gente que lo está diciendo, así que mucho cuidado con repetir mantras de países desarrollados en países emergentes. Si logro hacer eso y ponerme en este modo sobrevivir, que tiene muchos otros aspectos, como el sentido de urgencia para hacer la llamada hoy día, atreverme a llamar a un amigo al que no me atrevo normalmente para pedir un favor, cosas así, parto mi proceso emprendedor y entro al Valle de la Muerte. Es aquí cuando yo en este Valle de la Muerte tengo que empezar a encontrarme con la realidad del mercado y del valle y aprender. Entonces, ¿qué hago? Valido su puesto. Y acá ustedes conocen probablemente esto, el ciclo Lean, que es la idea fundacional del proceso emprendedor, de iterar rápidamente supuestos para comprobarlos con experimentos en el mercado y en función de la respuesta de esos experimentos aprender y volver a iterar respecto de mi oferta, respecto de un problema, respecto del precio, respecto de un mercado nuevo que voy a acceder. Si aplico el ciclo Lean, básicamente lo que estoy haciendo es echar a andar un proceso de aprendizaje. Y eso es muy oportuno en esta fase en la que enfrento este mercado. Entonces, por eso el ciclo Lean es tan adecuado. Pero si ustedes lo piensan muy bien, el ciclo Lean, al final, cuando empieza a iterar continuamente, es un proceso de adaptación. Adaptación a lo que yo voy encontrando. Aprendizaje respecto de eso. Si logro hacer eso, empiezo a darle vuelta a la curva y para hacerlo voy a modificar algunos de los supuestos que hice en la oferta de valor hacia el mercado. Voy a pivotear, voy a hacer un cambio en algunos de los parámetros de mi modelo de negocio, ese cambio que se llama pivoteo. Normalmente los pivoteos que se estudia, esta es una materia que se estudia, van entre 1 y 2 en el periodo de vida de un proyecto, no es menos de 1, nadie pivotea a 0, nadie lo hace bien al principio, y si hay muchos pivoteos tiene un problema de confusión del equipo. Entonces, pivoteo y en base a ese cambio puedo empezar a salir del Valle de la Muerte y me empiezo a preocupar, por ejemplo, de generar barreras a la competencia o de administrar mi proyecto emprendedor en la forma ya más tradicional. Y eventualmente, que no es parte de esta sesión, si va a ser parte más adelante, me preocupo de escalar. Escalar, es decir, alcanzar volúmenes de venta ya más grandes, internacionales, globales, idealmente. El pivoteo es esencialmente un cambio en el modelo de negocios que vamos a tratar de objetivizarlo como esas 9 dimensiones que también son características de Osterwalder, que dice, mira, un modelo de negocio en base a este Canvas, que es la herramienta que nos da Osterwalder, está definido por 9 dimensiones, que son mi cliente, que son la capacidad de generar valor, los canales con ese cliente, 9 dimensiones. Si yo cambio alguno de ellos o más de uno, estoy haciendo un pivoteo sobre mi modelo de negocio. Entonces vamos a definirlo como eso. Y eso es básicamente lo que tengo que hacer a este nivel. ¿Para qué? Para, tal como las raíces de este árbol, adaptarme a mi entorno, adaptarme a aquello que estoy encontrando. Sobre todo en una condición, y por eso traíamos a colación la parte digital, en una condición en que el mundo cambia todos los días, producto de la aceleración tecnológica. Entonces tengo que desarrollar esa capacidad de adaptarme y eso es lo que estoy haciendo continuamente, adaptándome. De hecho, Eric Schmidt, que dirigió Google y dirige Google, está muy involucrado con Google hoy día, dijo, si tuviera que yo decir una práctica estratégica que deberían seguir las empresas en este entorno digital, que tuvieran que aprender de los startups nativos digitales como es Google, como es Apple, como es Facebook, yo diría que esa práctica sería un proceso acelerado de iteración continua para determinar si los supuestos son correctos. Pero lo que él agrega es muy interesante, porque no es una sola iteración del ciclo Lean, sino que es un proceso acelerado de iteración permanente y continua. Y eso
es clave. Y no es clave solamente para los startups, es clave para las grandes empresas hoy día que necesitan adaptarse a los entornos digitalizados. Si logramos hacer esto, y si logramos llegar al punto de equilibrio, bien, vamos a haber escapado de este valle de la muerte, maldito, que nos mata 90% de las empresas, y recién vamos a alcanzar el perfil de emprendedor. Ahora sí puedo decir, mira, soy emprendedor. Y vamos a dejar esta muerte atrás, que es lo que nos perjudica tanto, pero como pueden ver, en la medida que uno va aprendiendo respecto de metodologías de emprendimiento, puede empezar a aumentar su probabilidad de éxito, que es lo que buscamos con esta metodología y con este proceso también de divulgación de las metodologías. Así es que con eso, en realidad, llego al final de la introducción, porque esta es la introducción a todo este proceso. Recorrimos a nivel de mirada de pájaro, el big picture, digamos, del proceso que vamos a vivir, y me faltaron varias cosas, como por ejemplo el escalamiento, estrategias específicas de apropiabilidad, cómo juega la tecnología acá, cómo tienen que ser los equipos, pero todo eso lo vamos a ver en las siguientes sesiones.